Bienvenidos a Historias y Misterios. En febrero de 1959 un grupo de excursionistas murió en circunstancias misteriosas en las laderas de los Montes Urales. Un grupo de búsqueda encontró su tienda de campaña semanas después, abandonada junto con todo su equipo. Los cuerpos congelados fueron encontrados a 1500 metros de distancia, misteriosamente mal vestidos para las condiciones climáticas. Y lo que es más extraño, 3 de los excursionistas habían sufrido importantes traumatismos internos y 2 llevaban ropa contaminada con sustancias radiactivas. Lo que es muy común, cuando se trata de casos extraterrestres, encontrar siempre radioactividad en el lugar. Las teorías sobre lo que ocurrió con estas personas van desde tribus de la zona, ovni y extraterrestres, soldados militares ruso, espionaje y el mencionado Yeti de las nieves. El sol empezaba a ponerse sobre la colina occidental, cuando los 2 hombres subieron a ella, una combinación de agotamiento y el frío cortante del invierno ruso tardío había ralentizado su avance pero no había mermado su determinación. Avanzaron a través de la nieve profunda con una sola cosa en mente. Eran estudiantes del Instituto Politécnico de los Urales y estaban buscando a sus amigos que no habían regresado de una excursión 2 semanas antes. Por desgracia, la luz mortecina significaba que pronto tendrían que dar por terminada la jornada. No les entusiasmaba la idea de volver al campamento en la oscuridad, sobre todo por un terreno tan implacable, pero a pesar de los peligros, no podían dejar de apreciar el encanto de su entorno. Esta tierra salvaje tenía una belleza tranquilizadora, casi serena, y solo podían esperar que hubiera sido amable con sus amigos, aunque sus corazones se mantenían firmes. Después de tantos días de búsqueda, esa esperanza se desvanecía tan rápido como el sol poniente. Delante de ellos se alzaban las laderas de Colatziacl, en su traducción al español, la montaña de la muerte. Llamada así por las tribus locales, debido a que allí nunca crecía nada. Por ello la visión que recibió a los 2 hombres, a última hora de la tarde, fue la de una inmensa loma perfectamente lisa, cubierta de nieve blanca y pura. Habrían dado la vuelta en ese momento si no fuera porque algo les había llamado la atención. En medio de todo ese blanco brillante, pudieron distinguir un singular punto oscuro, a mitad de camino, en la ladera de la montaña, que sobresalía como un pulgar dolorido, completamente en desacuerdo con su entorno. Tardarían otra media hora en llegar, pero a medida que se acercaban, pudieron distinguir la vaga silueta de una gran tienda de campaña. Estaban esperanzados. Supieron inmediatamente que pertenecía a sus amigos desaparecidos y al inspeccionarla comprobaron que aparte de un gran agujero en la lona, todo lo demás estaba en orden. Los lados de la tienda habían sido aislados con abrigos y mochilas vacías. Las botas de esquí estaban perfectamente alineadas. Cerca de la entrada, los abrigos acolchados y las mantas cubrían el suelo. Y en otros lugares se encontraron objetos personales, guardados junto con un hacha de madera en el extremo más alejado del refugio. Los 2 rescatadores respiraron aliviados al comprobar que no había cadáveres. Lo celebraron con cautela y se permitieron una ración de creencia en que sus compañeros no estaban muertos. Pero todavía no podían quitarse de encima la sensación de que algo en la escena que tenían delante parecía un poco raro. No lo sabían en aquel momento, pero aquello no era más que el comienzo de un misterio que sigue sin resolverse a día de hoy. Un misterio que se convertiría en uno de los casos más famosos y extraños, no solo en Rusia, sino en la historia de todo el mundo. En los días siguientes empezarían a encontrar los cuerpos de sus amigos, pero nada de sus muertes parecía cuadrar. No habría una conclusión satisfactoria, y toda la investigación cesaría rápidamente, para no volver a hablar de ella durante bastante tiempo. En la década de 1990, después de permanecer enterrada en archivos de alto secreto durante más de 30 años, el gobierno ruso finalmente hizo públicos los detalles del incidente. No era muy conocido fuera de Rusia, pero ganaría atención internacional a finales de los años 90 gracias a varios sitios web. Esta es una historia que quizás ya habrás escuchado, pero permítenos contártela. Pero lo cierto es que tal vez nunca sepamos con exactitud lo que ocurrió en aquella gélida noche de febrero de 1959, a sus ya 64 años o más de aquel incidente,
que marcó la historia. Lo que sí sabemos es que un mes antes, en enero de ese año, 9 estudiantes del Instituto Politécnico de los Urales y un antiguo compañero militar se dispusieron a atravesar a pie la naturaleza siberiana. En total eran 10 miembros del grupo, y todos ellos eran excursionistas experimentados, cada uno de ellos calificado como de grado 2 en sus capacidades por el propio instituto. Su objetivo era llegar a Gora Otorten, una montaña en los Urales del norte. Era una caminata que les llevaría a través de casi 300 millas de terreno en las profundidades de un duro invierno ruso. Los dirigía Igor Yatlov, un consumado ingeniero de radio y un líder nato, respetado por muchos de sus compañeros. Todo el mundo aspiraba a participar en una de sus caminatas y se consideraba un gran honor hacerlo. En su honor, el puerto de montaña, en el que se produjo el incidente, sería rebautizado posteriormente. La realización de una travesía tan difícil acabaría por otorgar a todos los participantes una certificación de grado 3 en senderismo. El título de senderismo más prestigioso del país en aquella época. Un logro que requería que todos los miembros del grupo cubrieran al menos 186 millas de terreno, un tercio de las cuales debía ser en terreno difícil. La duración mínima del viaje debía ser de 16 días, de los cuales no menos de 8 debían transcurrir en regiones deshabitadas y al menos 6 noches en tienda de campaña. Era una tarea dura, pero al completarla, la certificación permitiría a cada miembro enseñar su oficio como maestros del deporte. Una distinción que todos en el equipo estaban desesperados por conseguir. En consecuencia, una mezcla de emoción y determinación se respiraba en el aire. Mientras los 10 compañeros se encontraban en el andén de la estación de tren de Sverdlovsk, encorvados bajo el peso de sus mochilas. Ni una sola vez se les pasó por la cabeza que este sería su último viaje. Uno que acabaría en desastre. 9 de los 10 miembros nunca volverían con vida. El destino quiso que el 10º miembro, Yuri Yuden, interrumpiera su viaje a mitad de camino por motivos de salud. Gracias a él, tenemos un relato detallado de los movimientos del grupo hasta el 28 de enero. A partir de ese momento, todo se ha reconstruido a partir de las anotaciones en el diario y las fotografías tomadas por el grupo. Su arduo viaje se desarrolló de la siguiente manera. En la noche del 23 de enero tomaron el tren de las 9:05 desde Sverdlovsk, lo que les llevaría más de 200 millas al norte, hasta Serov. El viaje duraba aproximadamente 11 horas. Llegaría a su destino a las 7:39 de la mañana del día siguiente. Mientras estaban en él, durmieron lo que necesitaban y pasaron la tarde entretenidos. Esa tarde subieron a otro tren, que les llevaría unos 100 kilómetros más al norte, hasta Epdel, donde llegaron alrededor de la medianoche. El 25 de enero tuvieron que esperar 6 horas antes de tomar un autobús a las 6 de la mañana para ir a Visayas. Y al día siguiente viajaron más al norte a una zona conocida simplemente como Sector 41 y allí pasarían la noche. A las 4 horas del día 27 remontaron el río Lov, congelado en plena noche, y llegaron a un yacimiento geológico abandonado. A primera hora de la mañana siguiente, en ese momento Yuri Yuden, aquejado de reumatismo y otras enfermedades, se vio obligado a dar la vuelta atrás y despedirse. El resto del grupo continuó su camino hacia el norte, hacia su objetivo. Yuden miró por última vez por encima de su hombro para ver a sus amigos alejarse, esquiando en la dirección opuesta. Con el corazón apesadumbrado por la decepción, ajeno a la silenciosa ironía de que sus enfermedades acababan de salvarle la vida. Fue la última vez que vio a sus amigos con vida. Ese día, el 29 de enero, comenzaría la aventura senderista del grupo. Después de haber viajado en su mayor parte por carretera y ferrocarril, ahora era el momento de comenzar el trabajo duro, ya que hicieron el resto de su camino hacia Otorten, a pie. Continuaron esquiando hacia el norte, a lo largo del helado río Losa, hasta el atardecer. El día 30 se dirigieron hacia el oeste, siguiendo el río Ospilla, uno de los afluentes de Losa, hasta la base de una montaña sin nombre, marcada en los mapas simplemente como altura 1079. En los años siguientes este pico sería reconocido oficialmente con el nombre de la Montaña de la Muerte.
En este lugar acamparían y construirían un depósito para almacenar el exceso de provisiones con el fin de aligerar su carga. Así se preparaban para la ascensión a Otorten. El 1 de febrero el progreso se ralentizó a medida que el mal tiempo comenzó a imponerse. La escasa visibilidad contribuyó a que el grupo se desviara del camino. Y en las últimas horas de luz se encontraron a mitad de camino en las laderas de la cota 1079. Igor tomó la decisión de acampar aquí para pasar la noche, tal vez debido a una combinación de no querer perder el terreno que ya habían cubierto y el hecho de que la luz del día se estaba desvaneciendo rápidamente. También es más que probable que quisiera practicar la acampada en una ladera de la montaña como un desafío adicional para él y el grupo. En cualquier caso, se sabe que los excursionistas se instalaron en su tienda hacia las 5:30 de la tarde. Trabajaron juntos en escribir un periódico que era un informe humorístico sobre las actividades del grupo durante los últimos días y que también sirvió como ejercicio de construcción de equipo. También se tomaron fotografías mientras acampaban y todos parecían estar de buen humor. Sin embargo, lo que ocurrió allí en las horas siguientes es muy misterioso y se convertiría en lo que ahora se conoce como el incidente del paso de Dyatlov. Nadie sabe con certeza lo que ocurrió exactamente, pero a partir de las pruebas recopiladas las autoridades pudieron determinar que en algún momento de la noche del 1 de febrero, algo asustó tanto a los excursionistas que salieron de la tienda y corrieron en la gélida noche descalzos y con poco más que su ropa interior. Los 9 miembros del grupo perecieron, la mayoría de ellos por hipotermia, pero algunos por heridas horribles de las que nadie ha podido dar una explicación satisfactoria. Todo el suceso sigue siendo un misterio, incluso después de todo este tiempo. Y aunque algunas teorías se han acercado a presentar una explicación plausible de lo que ocurrió exactamente, ninguna está exenta de problemas. El primer síntoma de que algo iba mal se produjo a mediados de febrero. Igor y sus compañeros debían regresar a Sverdlovsk el día 13, pero no se había visto ni oído nada de ellos. Esto no fue motivo de preocupación inmediata. Los retrasos eran normales y al principio del viaje, el propio Dyatlov le había dicho a Yuri Yudin que esperaba que el viaje de vuelta fuera más largo para el día 15. Las familias empezaban a sentirse un poco preocupadas, pensaban que al menos deberían haber recibido un telegrama o alguna otra forma de comunicación informando del retraso, pero no habían oído nada. 5 días más tarde, el día 20, sin que se supiera nada, las familias del grupo exigieron que se montara una operación de rescate para localizar a sus seres queridos. Los grupos de búsqueda se formaron inicialmente con voluntarios, como familiares, compañeros de estudios y profesores de la universidad. El 26 de febrero un estudiante, llamado Mikhail Sarabin, acompañado por un amigo íntimo de Dyatlov, encontró la tienda abandonada en la suave pendiente de 30 grados de Kolat a 800 metros de altitud. Se había derrumbado y parecía estar muy dañada, con una gran raja en la lona lateral. Estaba parcialmente cubierta de nieve y encontraron muchas de las pertenencias del grupo, pero no pudieron ver nada de los propios excursionistas. La luz se desvanecía, por lo que la búsqueda debía suspenderse por ese día. Los rescatadores acamparon con un estado de ánimo más optimista que el que tenían al principio, creían firmemente que el grupo estaba en algún lugar vivo y posiblemente desafiando el frío en una cueva de nieve o en una casa abandonada. No podían saber que los cuerpos de sus amigos yacían bajo la nieve, sin vida y en silencio, no muy lejos de su propio campamento. Era solo cuestión de tiempo que el horror del incidente del paso de Dyatlov comenzara a revelarse. En la mañana del 27 de febrero, el grupo de búsqueda y rescate se puso en marcha temprano. Pronto se les unió un grupo más numeroso de voluntarios, así como miembros del ejército ruso. En dirección contraria al campamento, los rescatadores descubrieron al menos 8 conjuntos de huellas, posiblemente 9, que descendían por la ladera hacia el borde de un bosque en la base de la montaña. Curiosamente, la mayoría de las huellas parecían haber sido hechas por personas que solo llevaban calcetines e incluso en algunos casos estaban descalzas. Desaparecieron después de unos 500 metros, aparentemente cubiertas por la nieve. El bosque estaba situado casi 1,5 kilómetros cuesta abajo, en el lado opuesto del puerto.
Al borde de la arboleda, debajo de un gran cedro, encontraron los restos de una pequeña hoguera. También observaron que las ramas del cedro estaban rotas o arrancadas por completo hasta 5 metros por encima del suelo, lo que sugería que alguien había trepado por él. Al principio esto parecía prometedor, pero las esperanzas de encontrar a los excursionistas con vida serían efímeras. El 27 de febrero, por la mañana temprano, encontraron el cuerpo de Yuri Dorosenko debajo del cedro cerca del lugar donde estaba la hoguera. Con 180 centímetros de altura, Dorosenko era el miembro más alto y de mejor constitución del grupo. Los que lo conocían lo describían como impulsivo y valiente. Al parecer, en una expedición anterior había ahuyentado a un oso que se había acercado demasiado al campamento. Dorosenko tenía pequeños cortes y magulladuras por todo el cuerpo, tenía la nariz, los labios y una de las orejas cubiertos de sangre seca. Tenía el labio superior hinchado, como si le hubieran golpeado en la boca. También se encontró una sustancia gris, parecida a la espuma en sus mejillas, lo que sugiere que había sufrido un edema pulmonar. Tenía quemaduras en la sien derecha y en uno de los pies. A pesar de todos estos factores, la causa de la muerte fue catalogada como hipotermia. El cuerpo de Yuri Tribonischenko fue encontrado al lado de Dorosenko y se descubrió más o menos al mismo tiempo. Tribonischenko había sido el bromista y músico del grupo. Y tenía cierta fama de ser un maestro de la narración, había estudiado construcción hidráulica en la universidad. Al igual que en el caso de Dorosenko, se encontraron pequeñas contusiones y abrasiones en el abdomen y en varias extremidades. Le faltaba la punta de la nariz, posiblemente devorada por los animales después de su muerte. Le habían arrancado un trozo de carne del nudillo del dorso de la mano izquierda, que luego se encontró en su boca, lo que sugiere que se había mordido a sí mismo, posiblemente como forma de mantenerse despierto o para ahogar un grito. Sus 2 manos habían sufrido quemaduras. La causa de la muerte fue también la hipotermia. El siguiente cuerpo en ser descubierto fue el de Igor Yatlov, el líder del grupo. Muy inteligente y meticuloso en la organización, Igor era muy respetado entre sus compañeros. Se dice que sus conocimientos sobre sistemas de radio eran enciclopédicos, ya que había fabricado algunos dispositivos inalámbricos con artículos domésticos. Su cuerpo fue encontrado ese mismo día, más arriba en la ladera, a 300 metros del cedro, como si hubiera muerto mientras se dirigía a la tienda. Lo encontraron boca arriba y cubierto de nieve. Tenía las manos juntas delante de él y los brazos apretados contra el pecho. Su reloj se detuvo a las 5:31 de la mañana. Al igual que los demás, tenía pequeñas abrasiones y contusiones. Tenía sangre en los labios y le faltaba un incisivo en la mandíbula inferior. El forense informó de que las lesiones que presentaba en las manos eran compatibles con las que se producen durante una pelea a puñetazos. Al igual que los otros 2 cuerpos, Yatlov también había muerto por exposición. La última excursionista encontrada ese día fue Zinaida Kolmogorova. Zinaida era considerada por sus amigos como una persona vivaz y brillante. Tenía una calidez natural y su personalidad extrovertida era muy acogedora, era muy atractiva. Y muchos de sus compañeros masculinos admitieron en privado haber estado enamorados de ella. Su cuerpo fue descubierto boca abajo a 630 metros del cedro. Al igual que Yatlov, parece que murió mientras luchaba por volver a la tienda. Al parecer también había muerto de hipotermia, pero su cuerpo estaba en un estado similar al de los demás. Sin embargo, tenía un hematoma reciente, de 1 metro de largo en la región lumbar derecha. Parecía que había sido golpeada con un objeto contundente, como una porra o la culata de un rifle. El forense también descubrió que no era sexualmente activa. Esto se investigó para determinar las relaciones dentro del grupo y si esto pudo ser causa de algún tipo de fricción entre los miembros masculinos. El cuerpo de Rustem Slobodin no fue descubierto hasta el 5 de marzo de 1959. Rustem era el segundo músico del grupo y siempre llevaba consigo una mandolina en todas las excursiones. Era hijo de acaudalados profesores universitarios y ya se había licenciado en ingeniería mecánica. Rustem fue encontrado boca abajo a 480 metros del cedro, en algún lugar entre Igor y Zined. Al igual que ellos,
También parecía haber intentado volver al campamento. Fue uno de los pocos excursionistas que se encontró con calzado, aunque solo llevaba una bota de fieltro en el pie derecho. Al igual que los demás, tenía heridas leves por todo el cuerpo. Pero en algún momento se había fracturado el cráneo. A pesar de esta terrible lesión, no fue lo suficientemente grave como para causar su muerte. Rustem también murió por exposición. Dyatlov, Tribonischenko y Doroschenko estaban ligeramente vestidos. Sus cuerpos fueron encontrados, con poco más que su ropa interior y calzoncillos largos. En cambio, Kolmovorova y sobre todo Slobodin estaban mejor vestidos que los otros tres, aunque la ropa que llevaban no era ni mucho menos suficiente para soportar temperaturas tan bajas. Con la excepción de Dyatlov, se descubrió que los demás cuerpos habían sido movidos de alguna manera después de la muerte. La mayoría fueron encontrados boca abajo, aunque habían muerto de espaldas. Los cuerpos de los últimos 4 excursionistas no se descubrieron hasta 2 meses más tarde, cuando la nieve empezó a derretirse. Un nativo de Mansi, llamado Kuriko, se percató de que había ramas cortadas, formando un sendero que se adentraba 75 metros en el bosque, detrás del cedro. Este sendero conducía a un barranco de 6 metros de profundidad, donde se encontró un par de pantalones de algodón negro. El barranco estaba todavía medio lleno de nieve, pero el 5 de mayo los rescatistas trabajaron incansablemente para desenterrarlo. Los 4 cuerpos restantes fueron localizados en su interior enterrados bajo 4 metros de nieve. Todos estaban mejor vestidos que las víctimas anteriores. Más tarde se descubrió que solo uno de ellos había muerto de hipotermia, y se supuso que estos 4 habían cogido ropa de los otros cadáveres encontrados cerca del cedro. Junto a los excursionistas también encontraron 2 madrigueras, construidas apresuradamente, lo que sugería que habían sobrevivido durante algún tiempo en el barranco. Alexander Kolevatov era un estudiante de física nuclear. Un joven metódico, con un físico imponente, era una persona muy reservada y disfrutaba fumando en pipa. Alexander fue el único miembro encontrado en el barranco que aparentemente había muerto de hipotermia. A pesar de ello, tenía la nariz rota, el cuello deformado, y le faltaban los ojos y los tejidos blandos que los rodean. También tenía una gran herida abierta, detrás de la oreja izquierda, y parte de su ropa era ligeramente radiactiva. Los equipos de rescate encontraron el cuerpo de Semyon Solotaryov junto al de Kolevatov. Estaban abrazados espalda con espalda. A sus 37 años, Solotaryov era el miembro más veterano y experimentado del grupo, había participado en acciones militares en el frente ruso durante la Segunda Guerra Mundial y era una especie de desconocido para sus compañeros. En realidad nadie le conocía, se había unido a la excursión en el último momento, pero los demás se habían acostumbrado a su carácter afable, con bastante rapidez. Ya había obtenido su certificado de grado 3 en senderismo y respetaban su experiencia. Su cumpleaños fue el 2 de febrero y es especialmente triste que muriera en su 38º cumpleaños o justo antes. Solotaryov no murió de hipotermia, sino de una lesión por aplastamiento en el pecho. Todos los huesos de la mitad superior de su caja torácica derecha se habían fracturado. Tenía una gran herida abierta en el lado derecho de la cabeza, un corte tan profundo que el hueso del cráneo había quedado al descubierto. También le faltaban los ojos y los párpados, y se le encontró con un bolígrafo en la mano derecha y un papel en la izquierda, pero había muerto antes de poder escribir nada. Nicolás Ibou, Brignoyel, fue encontrado a 2 metros de los otros 2. Nicolás ya se había graduado en la universidad, obteniendo el título de constructor civil industrial. Aunque serio y extremadamente culto, era el miembro más divertido del grupo. Nicolás había muerto de un impacto masivo en el cráneo, con múltiples fracturas en el hueso temporal. Este tipo de lesión le habría dejado sin poder moverse. Cabe señalar que Solotaryov y Nicolás eran los miembros del grupo mejor vestidos, ambos fueron encontrados con calzado, lo que ha llevado a muchos a pensar que podrían haber estado fuera de la tienda en el momento en que se produjo el incidente. Por último, el cuerpo de Luzmila Dubinina fue descubierto a solo 1 metro de distancia de los otros 3. Dubinina era la miembro más joven de la expedición y era una ferviente comunista.
Tenía fama de ser una estudiante franca y con muchos principios. Y aunque seria en apariencia, tenía un ingenio afilado, que a menudo mantenía a sus compañeros de buen humor. Desgraciadamente, de todos los miembros del grupo, su cuerpo fue encontrado en el peor estado. Al igual que Solotaryov, también había sufrido una lesión por aplastamiento en el pecho. Todas sus costillas, excepto 8, estaban rotas. Le faltaban los ojos, la lengua y los tejidos blandos alrededor de la boca y los párpados. El forense encontró una cantidad significativa de sangre en su estómago, lo que sugiere que la lengua podría haber sido extraída mientras estaba viva. También se apuntó como posibilidad la depredación de animales. Poco después de la muerte, las lesiones de Dubinina, Solotaryov y Nikolai fueron de especial interés. El forense informó de que no presentaban el traumatismo por objeto contundente asociado a cualquier tipo de ataque con armas, cuerpo a cuerpo. Sin embargo, eran el tipo de lesiones que solo se ven en los accidentes de tráfico o en las explosiones. Fueron infligidas a alta velocidad y causadas por una gran cantidad de presión. No hace falta decir que las autoridades estaban inicialmente desconcertadas. Podían aceptar que 1 o 2 excursionistas hubieran perdido la vida, pero la muerte de 9 personas muy experimentadas parecía incomprensible. El campamento fue examinado y reexaminado innumerables veces. Y a partir de las pruebas recogidas, los investigadores pudieron hacerse una idea aproximada de lo ocurrido. El examen forense de las fibras del material de la tienda de campaña determinó que los cortes se habían producido desde el interior, la entrada principal seguía abotonada, lo que sugiere que ninguno de los miembros del grupo había abandonado la tienda de esta forma, sino que todos habían salido por el gran agujero de la lona lateral. Muchas de sus pertenencias quedaron atrás, cosas que habrían salvado sus vidas, incluyendo capas de ropa protectora. Las huellas que se alejaban de la tienda indicaban una huida desordenada y llena de pánico. Al principio las huellas se separaron en diferentes rutas de escape, pero se reagruparon unos 100 metros más abajo, en la ladera. En este punto se determinó que los excursionistas ya no corrían, sino que daban pasos tranquilos y metódicos. Caminaban casi en fila india. Al llegar a la línea de árboles, en la parte inferior de la pendiente, se supone que Dolosenko y Tribonischenko, los menos vestidos, empezaron rápidamente a sufrir hipotermia. Todos se acurrucaron en torno a una hoguera encendida a toda prisa para mantenerse calientes. Pero lo más probable es que no fuera suficiente, no podían ver la tienda desde su posición y se supone que alguien se subió al gran cedro para inspeccionar la escena y comprobar si era seguro regresar. Los investigadores creen que 3 miembros del grupo, congelados ya en las primeras fases de hipotermia, decidieron enfrentarse a los elementos y volver a la tienda. Los 4 miembros restantes se quedaron detrás para cuidar de Dorosenko y Tribonischenko, esperando que los otros 3 volvieran con provisiones. No lo sabían, pero Dyatlov, Slobodin y Kolmovorova expirarían en varias etapas de su ascenso. Tras la muerte de Dorosenko y Tribonischenko y sin señales de los otros 3, los 4 miembros restantes decidieron dirigirse al bosque para protegerse mejor de las inclemencias del tiempo. Tropezando en la oscuridad, 3 de ellos cayeron desde una altura de 6 metros al barranco y sufrieron terribles heridas. Una alternativa a esta teoría es que todos llegaron al fondo del barranco, pero fueron aplastados por un enorme derrumbe de hielo y nieve desde arriba. Todos los miembros del grupo yacían ahora muertos o moribundos, mientras la nieve y el viento aullaban por las laderas de las montañas de la muerte. Las autoridades estaban bastante seguras de que esto fue lo que ocurrió, o al menos una pequeña variación de ello. Pero la pregunta que se hacía todo el mundo era, ¿qué es lo que obligó a estos individuos a abandonar la seguridad de su tienda en un estado de pánico y angustia tan grande? Algo debió ocurrir en el camping que les perturbó tanto que priorizaron la huida del lugar a la integridad estructural de su único refugio y a protegerse de las temperaturas bajo cero. Y este es el centro de todo el misterio. ¿Qué fue ese suceso? A lo largo de los años ha habido varias teorías, la más destacada, y la explicación que casi todo el mundo utiliza para tratar de racionalizar el incidente, es que la responsable fue una avalancha.
Se teoriza que durante la noche, los excursionistas oyeron un estruendo que se dirigía a su campamento y huyeron temiendo por sus vidas. Sin embargo, esta posibilidad no se sostiene. La pendiente de 30 grados de la montaña no era lo suficientemente pronunciada como para suponer una amenaza de avalancha. Y si Dyatlov hubiera sospechado tal peligro, nunca habrían acampado donde lo hicieron. En segundo lugar, una avalancha habría cubierto por completo el campamento, incluidas las pisadas que se encontraron alejándose. La tienda solo estaba parcialmente cubierta por la nieve y seguía en pie cuando se encontró. Por último, los excursionistas nunca habrían podido huir de una avalancha en una distancia tan grande. Esto no quiere decir que no se produjera una en otra parte de la montaña. Es posible que los excursionistas oyeran el eco de un estruendo en el valle y creyeran que una avalancha se dirigía hacia su campamento cuando en realidad se estaba produciendo en otro lugar. Sin embargo, lo más seguro es que se habrían dado cuenta de su error mucho antes de llegar a los árboles, que estaban situados una milla cuesta abajo. Siguiendo con las explicaciones más mundanas, una idea que parece estar ganando mucha fuerza. Sugiere que se produjo un incendio en la tienda del grupo. Dyatlov llevaba consigo una pequeña estufa de leña que instalaron dentro de su refugio. Esta estufa servía para dos propósitos: cocinar la comida y proporcionar una fuente de calor adicional. Algo que se agradece en las profundidades de un duro invierno ruso. La estufa solía montarse todas las noches sin falta, y de hecho se convirtió en una especie de competición entre los excursionistas para ver quién podía montarla en el menor tiempo posible. Se dice que durante la noche la estufa se incendió dentro de la tienda y que los excursionistas entraron en pánico y cortaron su camino. Aunque a primera vista se trata de una teoría razonablemente sólida, desgraciadamente se desmorona al examinarla más a fondo. En primer lugar, los investigadores no encontraron daños por humo o fuego en la lona de la tienda. En segundo lugar, cuando los equipos de rescate descubrieron el refugio abandonado, el 26 de febrero, comprobaron que la estufa ni siquiera había sido montada. Estaba bien guardada en una de las mochilas de los excursionistas. Por último, aunque se produjera un pequeño incendio, no era realista la reacción de los excursionistas de alejarse 1,5 kilómetros de su único refugio. Otra teoría es que los militares rusos habían estado realizando pruebas de armamento en la zona. Se sabe que las fuerzas aéreas desplegaron minas flotantes sobre partes de los montes rurales. ¿Qué eran? Dispositivos explosivos unidos a paracaídas. Suelen detonar a 1 metro del suelo y es posible que una de ellas haya estallado cerca de la tienda, hiriendo a algunos de los excursionistas en el proceso y haciendo que el resto huya. Sin embargo, habría habido señales distintivas que no se encontraron, a pesar de que se peinó ampliamente la zona durante la operación de búsqueda y rescate. Hay quien sospecha que el grupo pudo ser atacado o forzado para abandonar la tienda por un tercero. Ya sean las fuerzas especiales rusas, miembros de las tribus locales y otras personas que quisieran hacerles daño. Esta teoría se ve respaldada en cierto modo por el hecho de que ya sea de mayor o menor importancia, casi todos los miembros del grupo habían sufrido algún tipo de lesión. Lo que aludía a la posibilidad de que se hubiera producido una lucha. Los pasos tranquilos y mesurados que se dieron en la ladera de la montaña podrían sugerir que se les ordenó alejarse a punta de pistola. De nuevo, esto es muy poco probable, no se encontraron otras huellas en la zona, aparte de las de los propios excursionistas. Y es difícil señalar un motivo para que alguien haga tal cosa. Al fin y al cabo, no se llevaron ninguna de las pertenencias del grupo, ni siquiera su dinero, lo que descarta decisivamente un robo. Curiosamente, Yuri Yudin cree que sus amigos se tropezaron con algo que no debían ver y fueron asesinados por las fuerzas especiales rusas. Uno de los investigadores principales atestiguó que los militares rusos habían encontrado el campamento abandonado 2 semanas antes que el equipo de búsqueda y rescate, y que el descubrimiento de otras huellas en la zona fue encubierto. Esta teoría no está fuera de toda posibilidad. Después de todo, no podemos estar seguros de la extensión de las huellas en la zona, ya que toda la escena había sido comprometida por personas que caminaban por toda la región después de que se descubriera el campamento.
Algunos sugieren que hubo un conflicto interno en el grupo, pero esto parece aún más inverosímil, porque una pelea entre ciertos miembros haría que todos abandonaran la seguridad de su campamento. También se sospecha que hubo espionaje, y hay quien teorizan que toda la excursión fue una treta para que ciertos individuos del grupo pudieran reunirse con agentes occidentales e intercambiar información. Se cree que no todos no eran conscientes de ello y que se produjo una lucha cuando se descubrieron las verdaderas intenciones del viaje. Pero de nuevo, esto no explica el éxodo masivo de la tienda. Una foto tomada por Nikolai el 30 de enero muestra lo que muchos creen que es un yeti acechando al grupo. Las tribus locales de Mansi cuentan muchas leyendas sobre estas criaturas y creen absolutamente que habitan en las tierras salvajes de Siberia. Los excursionistas también escribieron un pequeño artículo sobre el yeti en su periódico de pega. Esto ha llevado a algunas personas a plantear la posibilidad de que el grupo se asustara porque uno de estos seres se acercara demasiado al campamento. O que efectivamente fueran atacados por uno o incluso varios por invadir su hábitat. Sin embargo, esto nos lleva de nuevo a la cuestión de que aunque se encontraron huellas de animales salvajes en la zona, no había nada lo suficientemente significativo como para corresponder a un yeti o incluso a un oso. No solo eso, sino que incluso los criptozoólogos examinaron la foto y supuestamente determinaron que las proporciones coinciden con las de un ser humano y no con las de un yeti. Siguiendo con los temas paranormales o sobrenaturales, se dice que el número 9 ha sido bastante significativo en este caso. Según las leyendas locales de Mansi, 9 cazadores murieron en la misma ladera cientos de años antes en horribles y misteriosas circunstancias. En 1991, un avión que transportaba a 9 personas se estrelló en la misma zona, matando a todos los que iban a bordo. Esto ha llevado a algunos a sugerir que las montañas de la muerte están malditas o incluso embrujadas por espíritus malignos. ¿Se manifestó uno de estos espíritus en medio de la tienda de los excursionistas? ¿O se trata de algo más extraño? Tal vez la teoría más destacada sea la de los ovnis. Aunque pueda parecer descabellada, esta idea puede tener cierto peso. Otro equipo de excursionistas a pocos kilómetros del grupo del Dyatlov declaró haber visto luces en el cielo de las montañas de la muerte la noche del 1 de febrero. Esto fue corroborado por varios lugareños que también dijeron haber visto formas parecidas a orbes en el cielo sobre la misma zona. Los miembros de la tribu Mansi también afirman que este tipo de fenómeno es bastante común en los montes Urales. Una fotografía bastante escalofriante de la cámara de Krivonischenko muestra lo que parece una extraña anomalía lumínica en el cielo nocturno. La segunda cámara de Zolotaryov parece mostrar más imágenes en una línea similar, aunque la película estaba dañada y es difícil decir exactamente lo que representan. Además, el investigador principal, Ivanov, declaró muchos años después que el gobierno soviético le había presionado para que no incluyera en sus informes nada que tuviera que ver con una supuesta participación extraterrestre. Cabe destacar las marcas de quemaduras que encontró en los árboles de la parte inferior de la ladera, especialmente en las copas de algunos pinos, estaban chamuscadas. Ivanov creía que estos árboles, o alguien que se escondía en ellos, había recibido disparos indiscriminados con armas de calor. El estado de algunos de los cuerpos también coincidía con las mutilaciones de ganado encontradas en todo el mundo, aunque esto podría deberse a una combinación de depredación animal y putrefacción. El forense también informó de que las fracturas óseas fueron causadas por una fuerza de muy alta presión, el mismo tipo de lesiones que se observan en los accidentes de coche, especialmente cuando una desafortunada víctima ha sido atropellada. No fueron causadas por golpes en el cuerpo, con los puños o con armas de filo. Por último, la radiación encontrada en la ropa de uno de los miembros del grupo es también un punto de controversia. Es una faceta que se ve en tantos casos que supuestamente involucran a extraterrestres. Pero con toda probabilidad esto tuvo más que ver con el hecho de que Kolevatov era un experto en física nuclear. La contaminación podría haberse producido en uno de los laboratorios del instituto en el que estudiaba antes incluso de iniciar el viaje. Quizás la teoría más convincente de todas fue la expuesta por Dan Eicher. En su libro de 2013, The Mountain,
Aiker cree que el grupo se vio afectado por un fenómeno de origen natural, conocido como infrasonido. El infrasonido es una onda sonora, de frecuencia ultra baja, que según se dice, tiene efectos extremadamente negativos en los seres humanos y los animales, provocándoles náuseas, miedo, temor e incluso alucinaciones en algunos casos. Aiker afirma que el grupo se convenció de la inminente muerte que estaba a punto de sobrevenirles y abandonaron la tienda sin pensar en cómo iban a sobrevivir después. Solo pensaban en escapar. Cuando finalmente se dieron cuenta de la insensatez de lo que habían hecho, era demasiado tarde. Los expertos en fenómenos de infrasónicos han afirmado que si las condiciones fueran las adecuadas, las suaves laderas serían conductoras perfectas para que se manifestaran dichas ondas sonoras. Entonces, ¿es esto lo que hizo que los excursionistas abandonaran su tienda en medio de esa gélida noche? Esta explicación tiene algunos problemas, por supuesto. Los infrasonidos afectan a diferentes personas de forma distinta. Así que ¿por qué iban a reaccionar todos de la misma manera? Probablemente al menos uno de ellos habría entrado en razón. No solo eso, sino que los efectos del infrasonido serían realmente tan fuertes como para afectar a todo un grupo de personas de forma continuada. El jurado aún no ha decidido. Después de todos estos años, todavía no estamos cerca de entender qué tipo de incidente podría llevar a tanta gente a actuar de forma tan imprudente. Y por desgracia puede que nunca sepamos la verdad. Parece que los secretos del paso de Dyatlov murieron en las laderas de las montañas de la muerte, junto con los jóvenes que emprendieron tan difícil tarea. Sea lo que ocurrió fue una trágica pérdida de vidas. Estos individuos que alguna vez fueron vibrantes y talentosos nunca deben ser olvidados. Si queremos tener la esperanza de resolver este caso, nunca debemos apartarnos de la curiosidad que todos sentimos por sus últimos momentos. Los sonidos de su trabajo, sus risas e incluso su horror resonarán para siempre en el solitario puerto de montaña donde pasaron sus últimos días. Que sus valientes almas vivan para siempre. ¿Y tú, qué crees que en realidad ocurrió en la montaña de la muerte aquel gélido mes de febrero de 1959? Me gustaría saber tu opinión en los comentarios. Si has llegado hasta aquí, muchas gracias. Espero que nos sigas y actives las notificaciones. Regálame un like y hasta un próximo video en Historias y Misterios.